Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana y, y eso. Dar las gracias también a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal y para la gente que pues se está iniciando en esto del cultivo del aguacate. Bueno, vamos con un vídeo de preguntas que se hace la gente y es ¿cómo saber yo? A ver si yo puedo explicar esto. ¿Cómo saber yo cuando vamos a elegir una planta? Es importante esto, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo saber yo cómo elegir una planta cuando voy a comprar una planta en un vivero? En un vivero o en una tienda, normalmente las compramos en un vivero. Aquí y en otros países también. También hay sitios pues, donde venden árboles frutales pequeños y tal. Bueno, vamos a ir un poco mirando esto. Bueno, aquí estamos viendo ahora un sistema radicular. Una de las cosas que podríamos, sería hasta la mejor que yo diría para comprar una planta es poderle mirar el sistema radicular. Vale, como estamos viendo aquí. Aquí vemos que hay un montón de raíces. Estas plantas, por ejemplo, tienen un buen sistema radicular. Serían estupendas estas plantas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a ver, tú cuando vayas a comprar una planta, para ver si yo me puedo hacer entender, ¿no? Porque tiene su... es fácil, pero tiene su cosa, por así decirlo. O sea, no es bueno que compres plantas muy débiles, ¿vale? Con el injerto recién hecho. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque con el injerto recién hecho es más frágil. Es más frágil el injerto, te viene un viento, se puede partir el injerto, ya perdiste esa planta. O tendrías que volverla a sembrar, que crezca un poco más para intentar volverla a injertar. Pero se podría perder esa planta. Otro punto, un golpe de sol, viene un calor muy fuerte, te malogra el injerto o una granizada, un frío. Entonces, claro, queremos plantas que estén fuertitas, que el patrón, que es donde sea el injerto, esté gordo, pero tampoco queremos plantas que sean muy grandes, para que ustedes me entendáis, no queremos plantas tampoco como que nosotros veamos esa planta y digamos, esta planta parece que lleva aquí en esta maceta 3 años, por poner un ejemplo, porque ya se ve grande, pero se ve como que está ahí retenida por la maceta. ¿Qué pasa con estas plantas? Que podemos tener un problema o sea, démonos cuenta como en la imagen anterior del principio, donde se veían todas esas raíces, démonos cuenta cómo es las raíces del aguacate, ¿no? Tenemos esas raíces que van alrededor de la maceta, que son esas raíces que se ven, pero después tenemos la raíz pivotante, que es la grande, la gorda, que va hacia abajo, que principalmente esa raíz lo que hace no es para alimentar, sino más que nada es para sujetar el árbol en la tierra. Esa raíz que se llama raíz pivotante. ¿Qué pasa? Que si esa raíz pivotante, si en plantas que lleven mucho tiempo en bolsa o en maceta, que lleven años, esa raíz se puede enrollar, se puede dar vuelta a la raíz cuando llegue al fondo de la bolsa y está tocando el suelo. Si no logra agujerar la bolsa o en vez de bolsas las tienen en maceta o tal, esa raíz se puede enroscar y eso tiene un nombre, eso tiene... y tú al igual ni la ves, ni la ves porque está con la tierra y con las otras raíces por fuera y tú piensas que está bien. Por eso yo siempre aconsejo cuando vayan a sembrar una planta, romper un poco, no las raíces, sino romper un poco la tierra, aunque sea por abajo, una cuarta parte de eso, de la bolsa por abajo, ¿no? Para romper un poquito la tierra y dejar un poco libre las raíces. Bueno, pero eso. No queremos tampoco plantas que nosotros las veamos. Queremos plantas fuertes, queremos plantas que no esté el injerto, que no esté el injerto muy pequeño, porque se nos puede, cuando llevemos esa planta a sembrarla en campo, ese injerto se nos puede mal lograr por el clima, por el cambio de temperatura, porque de pasarla a un vivero a llevarla al sitio donde la vamos a sembrar es un estrés para la planta y se puede mal lograr. Entonces queremos plantas que sean un poquito grandes, un poquito gorditas, pero tampoco mucho que nosotros digamos esta planta ya parece como que lleva mucho tiempo en esa maceta.
Por eso, porque te podemos tener ese problema de enroscamiento de raíz, ¿vale? Yo creo que me estoy dando a entender, espero que estos consejos sirvan. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas. Si tenéis alguna consulta que no sepáis, pues alguna enfermedad o algo, sobre todo por aquí, por esta zona, por España. Hay enfermedades que no manejo tanto en Sudamérica. Pero bueno, cualquier cosa me podéis hablar o para sistema de abonado, podas o todas estas cositas. Intentaría ayudarlo en la medida de lo posible. Me podéis hablar sin compromiso y si no pudiera ayudaros, pues no pasaría nada. Te diría, mira, yo esto mejor que vayas no sé, busques en otro lado o algo. Bueno, cualquier cosa me podéis hablar por WhatsApp. Y entonces, más que nada esto, fijándonos en esto, que sea una planta que esté fuertita, que el injerto no sea muy pequeño. ¿Y qué pasa? Lo bueno sería poder mirar el sistema radicular como hemos visto en estas imágenes. Que tenga un sistema radicular muy parecido al que estamos viendo en esta fotografía. ¿Vale? Que tenga un buen sistema radicular. Y digas tú, saques la bolsa y veas todo eso lleno de raíces. Dice, tiene un buen sistema radicular. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchos viveros no te van a dejar hacer esto. Si al igual vas y vas a comprar 500 plantas y te vas a dejar un buen dinero ahí en las plantas, pues al igual dice, mira, yo quiero verle la raíz a alguna planta y tal, y esa planta te la voy a comprar y si yo veo que la raíz está bien, te voy a comprar 500 plantas. Entonces normalmente sí te dejarán romper alguna bolsa o tal, pero claro, si no vas a hacer una compra muy, muy grande, o si no es en macetas de estas que las puedes quitar y volver a poner, es un poco complicado. Si te dejan y vas a hacer una gran plantación así, pues sí es bueno que pudieras mirar el sistema radicular de esas plantas, cómo injerta ese vivero y que tengan un buen sistema radicular. Si no, acordémonos de esto, injerto que no sea muy pequeño, para una vez que llevemos al campo no se nos muera ese injerto y perdamos esa planta, o sí, prácticamente es que perdemos la planta. Y eso, plantas gorditas, plantas fuertes, pero que no sean plantas que sean tan grandes que digamos, esta planta ya lleva demasiado tiempo en la bolsa, esta planta ya lleva demasiado tiempo en la maceta, ¿vale? Entonces tiene que haber un término medio, ni que sea muy débil, ni que sea muy grande con el tronco muy gordo, porque eso ya es que lleva demasiado tiempo en la maceta o en la bolsa y nos puede dar problemas de enroscamiento de raíz o estas cosas, o parada de crecimiento porque lleva demasiado tiempo en la bolsa. Esta es mi recomendación. Espero que me haya dado a entender. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.